Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad, regalo de Jesús, divina humanidad. Hoy siento en ti el amor, yo río y lloro como sientes tú, regalo de Jesús, divina humanidad. Bienvenidos a este segundo encuentro del taller bíblico virtual. Es para nosotros una alegría que ustedes participen con nosotros en estos encuentros de formación. Si alguno no ha tenido la oportunidad de ver el primer video, ya se encuentra disponible en YouTube y Facebook, en las páginas propias del seminario. Hoy nos place presentar al Padre Carlos Albeiro Velázquez, sacerdote vicentino, que se desempeña actualmente como formador aquí en el Seminario Villa Paul y que nos acompaña también en la asesoría de la pastoral bíblica. El Padre es teólogo e historiador y sé que nos puede acercar muy bien a la identidad de Jesús en este segundo encuentro, en el tema Jesús en el Evangelio de Marcos. Que este tema nos ayude a seguir profundizando en nuestro objetivo de descubrir juntos ese rostro humano de Jesús a través de la cercanía y el encuentro con este Evangelio de Marcos. Un saludo a todos ustedes que vienen acompañándonos en este mes de la Biblia desde el Seminario Villa Paul. Recordemos que la temática gira en torno al Evangelio de Marcos y concretamente la humanidad de Jesús en este Evangelio. Creo que es una oportunidad para entrar en contacto directo con el texto y revitalizar así nuestra propia experiencia discipular y misionera como cristianos. Los invito ante todo a tener un contacto directo con el texto. No es lo mismo lo que cualquier persona pueda decir del Evangelio que la misma experiencia de saborear la lectura. Y en ese sentido, repito, los invito a un contacto directo con el texto. Eso es muy importante. Vamos a reflexionar la humanidad de Jesús, como está en el Evangelio de Marcos. Jesús en general, como lo presenta el evangelista. Recordemos que hay dos preguntas fundamentales que conforman como dos focos y que puede uno analizar en todo el Evangelio, en sus 16 capítulos. La primera pregunta es: ¿quién es Jesús? Y esa es la intención también del evangelista, Marcos, mostrar la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y la segunda pregunta, que está en conexión con esta, es: ¿en qué consiste ser discípulo de Jesús? Tengamos en cuenta esto, porque estas dos preguntas, estos dos focos, son los que van a configurar el Evangelio de Marcos. Pero se trata de responder a la pregunta: ¿cuál es ese Jesús que nos presenta el evangelista? A partir de estos interrogantes, y sobre todo a partir de un contacto con el texto, vamos a ir pasando, siguiendo el mismo orden del mismo evangelio, a pasar por algunos episodios, y que sea la misma palabra de Dios, el mismo evangelio, el que nos vaya presentando a Marcos. Vamos entonces al tema central, dominante en el Evangelio, la identidad de Jesús. Marcos expone la buena noticia de Jesús. A él los seguidores lo llamaron Cristo, es decir, el Mesías. Se va creando así un nombre compuesto: Jesús Cristo. En su origen, Marcos no fue un evangelio más,
sino el único evangelio. Recordemos que se llama el protoevangelio, es decir, el primer evangelio del que tenemos nosotros conocimiento. Vendrán después, por supuesto, los otros, Mateo, Lucas, Juan, y ellos van a completar así los evangelios de ese único evangelio, es decir, de ese único anuncio de la buena noticia de Jesús el Cristo. En el evangelio de Marcos son muchos los que se van a interesar por la identidad de Jesús. Casi que si seguimos el orden de los capítulos, los demonios. Lo ha dicho ya primero, el mismo evangelista. Nos dice de entrada quién es Jesús. Los demonios, los discípulos, la gente, Herodes, el sumo sacerdote, Pilato, el oficial romano, a quien llamamos comúnmente el centurión romano, que allá al final del evangelio es, no siendo judío, sino pagano, el que mirando a Jesús en la cruz dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces fíjense cómo en labios de distintas personas el evangelista de manera sagaz, sabia, va poniendo la identidad de Jesús en distintos encuentros, en distintos contextos, de milagros, de revelaciones divinas, de las mismas palabras de Jesús, del diálogo que Jesús tiene con los discípulos, etc. Así pues, la pregunta, ¿quién es Jesús? Podríamos decir que está diseminada en todo el Evangelio, aunque en el capítulo 8, es decir, en la mitad del Evangelio, la pregunta es directa. ¿Quién dice la gente que soy yo?, pregunta Jesús a sus discípulos. Vienen muchas respuestas y él enseguida le pregunta a sus discípulos, y según ustedes, ¿quién soy yo? Pedro, representando a la comunidad discipular, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, estas maneras que el evangelista tiene nos ayudan a adentrarnos en la identidad de Jesús. Digamos que Jesús no está pintado solamente en la primera parte o allí en ese capítulo 8 o al final, sino en cada una de sus páginas. Diversas opiniones acerca de Jesús en ese único evangelio de Marcos hablan del mismo Señor. Yo quiero decir algo que nos ayuda también a comprender y que es muy propio del evangelio de Marcos. Eso se llama técnicamente el silencio mesiánico. Voy a explicar de qué se trata. Silencio mesiánico. Siempre que estudiamos el evangelio de Marcos se nos refiere a ese silencio mesiánico. Son ocasiones en las que cuando a Jesús le dicen quién es, él dice, shh, no lo digan. Por favor, no lo digan. Incluso el evangelio llega a decir que de forma severa o contundente le dice al que tiene que decirle, no digan esto que ustedes acaban de descubrir. Eso se llama secreto mesiánico. Es un recurso del evangelista para desenvolverse progresivamente. Ya lo dije, el centurión romano al final es el que va a decir, cuando lo ve en la cruz, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. A él no le va a decir, no diga nada, porque ya allí el evangelista ha clarificado la verdadera identidad del Señor. Es esto interesante. Son muchas las veces en las que el Señor, en el mismo evangelio, dice, no digan nada. Por ejemplo, cuando los demonios, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué tienes que ver con nosotros? Sabemos que eres el Santo de Dios. Entonces están diciendo ellos quién es Jesús. Y Jesús les dice, cállate, amordázate, no digas más esto. Entonces, yo lo estoy diciendo un poco de forma expresiva, pero así hay que entenderlo. Un poco más adelante, cuando el Señor cura a un enfermo, lo despide y dice el Evangelio, severamente le pide, no se lo digas a nadie. Después, cuando curó a una niña, como todo el mundo quedó asombrado por curar a una niña que finalmente la levantó, la resucitó, digámoslo, dice, les mandó con insistencia que nadie se enterara de lo sucedido.
Eso es lo que se llama el secreto mesiánico. Y hay más casos al respecto. Incluso cuando los mismos discípulos están allí respondiéndole, ¿quién es, según ustedes, el Hijo del Hombre? Él les dice, les encarga severamente que no cuenten a nadie. Bien, vamos ahora sí a pasar, repito, como ya dije, las páginas del Evangelio. ¿Cómo es el Jesús que nos presenta el Evangelio de Marcos? Lo llama Cristo, lo llama Hijo de Dios, el Evangelio lo llama Hijo del Hombre, para decir que es humano, verdaderamente humano. Lo llama Mesías, que es lo mismo decir Cristo. Lo llama hombre, verdaderamente este hombre. Hay muchas maneras como el Evangelio en labios de algunas personas se refiere a Jesús. Así va quedando clarificada la identidad de Jesús en este Evangelio. Voy a decirles lo siguiente. Si a uno le preguntan cuál es el Jesús del Evangelio de Marcos, no hay que dudar en decir sencillamente, es el humano profundamente humano. Humano, profundamente humano. Entonces permítanme seguir el mismo ritmo del Evangelio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Entonces yo voy a detenerme, haciendo como desengranando, como pasando las páginas del Evangelio, para que caigamos en la cuenta que es ese Jesús humano, profundamente humano. El Evangelio comienza diciendo, y allí viene lo primero, que él recorría Galilea. Eso es muy diciente, muy elocuente. Cuando se dice que Jesús recorría Galilea, el evangelista Marcos está diciendo que está recorriendo la vida humana. Porque Galilea es no solamente una región, es una región, pero las regiones, la geografía bíblica, termina siendo también un mensaje, una buena noticia. Comienza en Galilea. Todo comienza en Galilea según el primer evangelio, Marcos. Entonces, y dice que Jesús recorría Galilea. Es decir, va recorriendo aldeas, se va encontrando con la gente concreta. Ya es muy diciente de entrada, porque allí está ya dibujada la personalidad de Jesús. Es el que recorre Galilea, es decir, el que entra a la vida de lo humano. Concretamente, Marcos, y vamos siguiendo el orden, dice que recorre las riberas del lago. Ese lago es el lugar donde hay pescadores con sus familias, donde los pescadores reparan, arreglan y lavan las redes, que son los instrumentos de trabajo, donde hay barcas. Es un lugar incluso donde hay comercio, todo lo que eso significa, y dice que recorre la ribera del lago y que llama a unos hombres que estaban allí pescando para ser los discípulos. Todo, fíjense, si vamos haciendo el elenco, y buen ejercicio sería ir anotando qué cosas son de la vida: barca, redes, mar, Galilea, casa, caminar, incluso verbos. Entonces uno se da cuenta que no son cosas de tejas para arriba en las nubes, sino que toda la vida de Jesús se va desarrollando como enviado del Padre en la vida humana y en las situaciones humanas. Sigamos ese orden. Jesús vive además de costumbres, porque el Evangelio dice, Marcos, que va a la sinagoga. Entró a la sinagoga un sábado. Volvió a entrar a la sinagoga un sábado. Eso es lo que hace un judío. Es decir, para Jesús eso era común. Era común. Tan común como lo hace cualquier paisano suyo. Además, el Señor comienza la vida que llamamos pública, no en escenarios como el templo, como la sinagoga, sino en la casa, concretamente la casa de Simón Pedro. Por ahí hay un estudio acerca de lo que significa la casa en los evangelios, y creo que concretamente en el evangelio de Marcos. Incluso desde allí se ha hecho un análisis de lo que tiene que ser la iglesia de Jesús desde el evangelio de Marcos. Una iglesia entendida como casa, es decir, como vida familiar. Entra en contacto con la realidad humana. En el evangelio se habla de enfermedades
y de curaciones que obra Jesús. Por ejemplo, curó a la suegra de Pedro que estaba enferma de fiebre. Curó a un hombre que tenía lepra. Curó a un hombre que tenía la mano atrofiada. Cubrió a alguien que sufría de epilepsia. Curó a un ciego. Entonces fijémonos, la realidad de la enfermedad, que es tan humana, no es ajena a Jesús. De él, que se sepa, nunca se dice que se enfermó, pero sí se dice mucho, y mucho, gran parte de los evangelios, todos, tienen que ver con el contacto que Jesús tiene con la realidad humana de la enfermedad. ¿Cómo no vamos a decir, y eso que apenas estamos iniciando, que el Jesús de Marcos es un Jesús humano, profundamente humano? Hay otro dato, vamos siguiendo el orden, ya estamos con el capítulo 2 apenas, y es cómo el Señor come con gente que tiene mala fama, mala reputación. El Evangelio lo dice. Él aprovecha la ocasión para decir, miren, yo no he venido a llamar a los que están sanos, sino a los pecadores. Entonces fíjense cómo sentarse a la mesa, bíblicamente hablando, significa generar una cercanía, una relación, incluso de amistad. Y dice que él comía con gente de mala fama, no le interesaba. A él lo que le interesaba, y lo dice, es llamar a los pecadores a la conversión. Más adelante, y es lo que hemos escuchado recientemente, aunque en la versión de Lucas, se dice que a él la gente lo apretuja. La gente lo apretuja es porque quiere acercarse a él, que es el foco, porque habla palabra de Dios, y lo que dice se hace atractivo para la gente. La gente estaba cansada de que le hablaran de impuestos, de que usted sí puede estar aquí, aquella persona no, por su enfermedad o su condición. Jesús rompe ese molde y se hace atractivo a partir de sus palabras, y por eso la gente lo busca hasta tal punto de apretujarlo. Apretujar quiere decir tener un contacto con la gente, como cuando uno se sube a un medio de transporte masivo. Es un poco así, aunque con otra intención. El Señor además escoge 12 hombres reales. Reales quiere decir de carne y hueso. El Evangelio de Marcos se preocupa por dar el nombre e incluso los apodos de estos a quienes Jesús los llama para que los sigan, para que se constituyan en grupo, comunidad discipular, y para enviarlos después a predicar el Evangelio. Entonces fíjense que hay allí otro asunto interesante. No hace una selección diciendo escojamos a este porque ocupa este cargo, no. Escoge pescadores, vengan para acá. Escoge hombres débiles, hombres reales, hombres con apodos, hombres con historias. Además, el Evangelio nos dice que él tiene una familia. Van a buscarlo porque creen que no está en sus cabales. ¿Cómo les parece? Marcos nos habla de que la familia de Jesús, sus parientes, escuchan que está hablando, que está obrando milagros, y van a buscarlo, Marcos nos dice, porque creen que está loco. Vean que todos son signos de humanidad, de vida humana. Además el Señor, y eso Marcos le dedicaba unos capítulos a esto, habla, enseña en parábolas. Esto es interesante. Lo hemos escuchado muchas veces, que el Señor hablaba parábolas. No se trata de ejemplos sencillos de la vida. No se trata de una lección para sacar de allí una moraleja, no. Las parábolas ante todo son una capacidad para leer la vida, interpretarla desde lo humano, siempre. Por eso las parábolas hablan siempre de cosas que crecen, que maduran, que trascienden, de lo que acontece en la vida, de la red, del pan, del grano de mostaza, de los peces, de las ovejas, tantas cosas. Pero fíjense que es una lectura de la vida para la vida. Y el Señor, cuando habla parábolas, todas las parábolas tienen algo interesante, y es que lo hace con gracejo, tiene cierta picardía, digámoslo así, ingenio, fascinación. Entonces es una lectura de la vida atractiva para la vida misma, sobre todo en clave de entrar en el horizonte del reino de Dios. Las parábolas siempre parten de la vida real,
y por eso hablan de las cosas de la vida real, semillas, grano de mostaza, redes, etcétera, como ya acabo de decir. Siguiendo el ritmo del Evangelio, se dice que el Señor subió a una barca. Entonces, imagínense, navegante también, sube a una barca, que es el medio de trabajo y de transporte. Estando en esa barca, viene una tormenta. Quiere decir que él mismo corre el riesgo de perecer. Es lo que le pasa a la vida humana, que se mueve entre lo que a veces es incierto, lo que puede acontecer, podemos perecer, y en ese sentido podemos hablar de un Jesús vulnerable. Eso es también un signo de humanidad. ¿Cómo les parece que en medio de la tormenta se durmió en la barca? Es decir, es un Jesús que duerme. Dormir es, ¿a quién no le ha pasado que se duerme mientras viaja por cansancio, etcétera? Pero siguiendo ese mismo ritmo, ahora lo encontramos en una región que se llama la región de Gerasa. Eso está al otro lado de Cafarnaún, al otro lado de ese lago de Genesaret. Es una región que en los evangelios nos acerca como a una realidad humana difícil. De hecho, allá Jesús, según Marcos, se encuentra con una persona que tiene un comportamiento autodestructivo. El evangelio dice que se hería él mismo con piedras, que vivía encadenado y que vivía además en los sepulcros. Todo lo que esto significa: autodestrucción, esclavitud, signos de muerte. Es una escena violenta. Allá llega Jesús, allá donde hay situaciones extremas de dureza humana, allá donde hay signos de muerte, allá donde hay comportamientos autodestructivos. Ese es el Jesús de Marcos. Marcos nos dice, estamos en el capítulo 5, que entra en contacto con una mujer, que esto en el mundo judío bíblico de la época del Señor a veces no era tan común. Hoy entra uno en contacto con una mujer es muy común, pero ubiquémonos culturalmente en ese momento. Pero lo hace. Esa mujer está representada en una niña de 12 años y en una mujer que llevaba 12 años enferma. Entonces, fíjense cómo todo lo de Jesús, todo, absolutamente todo, es un contacto con lo humano para redimirlo. Él enseña la vida, él habla con sabiduría y no es aceptado. Ahí hay otro elemento bello. No es todo color de rosa, no es que a él todo le haya salido bien, no es que su fama se haya vuelto pues tipo farándula, no. A Jesús le pasa lo que le pasa a Dios también, que corre el riesgo de lo humano y es despreciado en su propia tierra y por los suyos. Ahí es donde aparece aquella expresión del Evangelio: ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. La fama de Jesús se va extendiendo y la gente empieza a preguntarse, ¿quién es Él? Ahí surge la pregunta, ¿quién es Él? Y entonces vemos a un Jesús que hace signos relacionados con la vida humana, como cuando da de comer a una multitud hambrienta. Ese relato de la multiplicación de los panes es bellísimo, porque muestra a un Jesús agudo, a un Jesús inquieto por el hambre de la gente. Es interesante también. A Jesús también el Evangelio lo muestra caminando sobre las aguas. Uno podría decir, como por ahí alguien por chiste mencionó algún día, no, es que así hace trampa. ¿Qué quiere decir que camina sobre las aguas? Claro, es también Dios, No podemos idealizar la humanidad, ni siquiera la nuestra. No podemos hacerlo, caer en ese extremo. Camina sobre las aguas, porque es el Hijo de Dios. Pero fíjense bien que al hacerlo, el Evangelio no dice solamente que el milagro de bonito, de caminó sobre las aguas, tuvo esa facultad, sino de que al hacerlo llega a la orilla del lago e inmediatamente dice que acoge a muchos enfermos, es decir, imponía sobre ellos sus manos, toca la carne sufriente
del ser humano. Entonces, caminar sobre las aguas, sí, pero fíjense que de inmediato lo pone en dirección hacia la orilla y allí mucha gente le es presentada con situaciones de enfermedad y él no duda en tocarlos y en sanarlos. El Señor en determinado momento habla de lo puro y de lo impuro, y esto a raíz de un escándalo que ocasionó el hecho de que sus discípulos comieran sin lavarse las manos. Había unos ritos de purificación, eso era muy ancestral, y los discípulos pasaron directamente, y esto generó las críticas. ¿Por qué no hacen esos ritos que hay que hacer? No era cuestión de higiene, era cuestión más bien de leyes que había que cumplir. A partir de eso, cuando al Señor le dicen por qué ellos no se lavan las manos, hace entonces una lectura de esta situación humana y dice, es que lo importante no son esas leyes que están afuera, lo importante es lo que está dentro del hombre, no lo que viene fuera, lo que está en su corazón, porque de ahí sale todo. Fíjense que es una lectura interesante porque subvierte las mentalidades férreas, rígidas, que simplemente se contentan con el cumplimiento de ritos, rituales, pero al Señor le interesa mucho más la persona desde dentro. Entonces es una lectura antropológica que hace él a partir de ese escándalo. Un poco más adelante nos muestra el Evangelio, en el capítulo 7 de Marcos, que el Señor va a la región de Tiro y Sidón, es decir, sale de las fronteras de Israel, que quiere decir que se encuentra con gente extranjera. Le sale al paso una mujer, el Evangelio la llama pagana. Hagamos esta salvedad, pagana no porque sea mala, porque a veces nosotros empleamos ese término, o anticlerical, no. Pagana quiere decir que no pertenece ni religiosa ni culturalmente a Israel. Es una extranjera. Y qué curioso, ella le pide por su hijita que está enferma. El Señor, escuchándola, capta muy bien que en ella hay todo un pueblo, que ella representa a los paganos, es decir, a todos los que están de las fronteras de Israel para afuera y a quienes también llega la liberación, la salvación de Dios. Y él termina diciendo, mujer, tienes toda la razón, tienes toda la razón. O sea que él, que es el maestro, termina siendo aprendiz de una mujer que ni siquiera es judía. Bonito esto. Además, afirma la inclusión racial, cultural, porque la vida de Jesús toda ella es relacional como también itinerante. Jesús siempre está en movimiento. Vean todo lo que hemos dicho en distintos escenarios. Está siempre en movimiento. Aquí es donde incluso podemos decir se origina la iglesia. La iglesia tiene que ser casa, según Marcos. La iglesia tiene que ser relacional e itinerante, como lo es Jesús. Más adelante, o enseguida, el Evangelio de Marcos pone a Jesús anunciando, lo hace 3 veces, que va a padecer, a ser condenado, ajusticiado, que va a morir en cruz, que va a resucitar. Anuncia su pasión. Y esto lo hacen mientras caminan. Algo así como si él a los discípulos les dijeran, miren, es hacia allá donde hay que caminar, hacia Jerusalén. No es solamente entrar a la capital. Allá hay que llegar. Jerusalén es sinónimo en este caso de la consumación de todo a través de la cruz. Y él les anuncia a los discípulos el sufrimiento y su inminente muerte en la cruz. Y es que el camino de la vida está en itinerancia, no es fácil. No se puede evadir la realidad. Hay un texto, está en el capítulo 9, y es que es cuando el Señor se transfigura. ¿Se acuerdan? Se llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta, delante de ellos se transfigura. Uno podría decir, bueno, ¿qué le pasó a este Jesús humano? Es un Jesús que aparece con aspecto radiante, que con la transfiguración está como anticipando lo que se llama la gloria, pero resulta que esto es también humano. Y ahí hay un detalle de más,
y es la intimidad. Se llevó a Pedro, Santiago y Juan, que en otros momentos lo han acompañado. Algo así como si se estuviera afirmando lo que significa tener amigos. Los llevó a la montaña para revelarles de forma anticipada el secreto de la gloria. Y es que lo humano se diviniza en Jesús. Lo humano necesita luz y necesita incluso anticipos de gloria. El Señor además enseña el servicio. Vamos en el capítulo 9, en este ritmo que estamos siguiendo. A los discípulos a quienes Él escuchó que discutían, bueno, ¿quién es el más importante por el camino? A ver, ¿quién es el más importante entre nosotros? Es muy probable que alguno haya dicho yo porque soy el más viejo. No, Él porque es el más joven. Este porque fue el que primero llamó. Aquel porque es más inteligente. Y el Señor les desmontó eso, hablándoles más bien de que lo que hay que discutir no es eso, sino simplemente el servicio. El Señor enseña algo de la vida común y social, como es el matrimonio, cuando le dicen, a partir de un caso, si es permitido a un hombre divorciarse de la mujer. Miren, Él dice, lo importante es, al pensar en eso tan humano que es la vida matrimonial, simplemente dirigir la mirada al proyecto original del Creador. En el principio los creó hombre y mujer. Fíjense cómo el Señor incluso es práctico. No se encierra en esas discusiones legales, de tradiciones, sino que va a una lectura de la vida. En este caso, miren cómo es en el origen y miren cómo quiso el Creador que fuera. Sobre las riquezas también habla y deja claro que hay que saber salir de los límites que éstas nos producen para ser ágiles, para ser solidarios y para entender la vida desde la pobreza. Y Él es allí, sobre todo cuando un joven rico se le acerca a preguntarle ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cuando dice, lo importante cuando se habla de riqueza no es ella en sí, sino una manera más que de tener, de ser. Entonces el Señor también enseña acerca de las riquezas y nos da una buena lección, que es una cuestión también humana, porque ¿qué persona no tiene vínculos con las cosas? No solamente con el dinero, sino con las cosas. Llega así a Jerusalén, en el Evangelio de Marcos. Y allí en Jerusalén, cuando entra al templo, como buen observador, se da cuenta de que esto no es conforme tampoco al origen del templo, como lo quiso el Señor y que expresan los profetas Isaías y Jeremías. Entonces en ese lugar del culto observa la vida y ve que hay un montaje de rituales, privilegios, muchas leyes que ahogan la justicia y la misericordia. Entonces esto lo compara con la higuera estéril. Uno espera que la higuera de higos, pero inmediatamente en el Evangelio el Señor se encuentra con una higuera que no da frutos. Esto viene a simbolizar un culto vacío, estéril. Una religión por la religión, pero sin compromiso, sobre todo con la fraternidad, la misericordia y la justicia. Y es allí donde el texto dice que él sintió hambre. Entonces miró la higuera, no tiene frutos, la maldijo, es todo un signo de una protesta que hace el Señor cuando ve que hay cosas que no producen fruto en la vida, como por ejemplo la fe, la religión. Jesús además, nos dice el Evangelio, entra en unas controversias con los dirigentes del judaísmo. ¿Y a qué se deben estas controversias? Cuando a él le preguntan, después de que vuelca todo eso en el templo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Lo acaba de hacer en el templo. Él entonces va respondiendo, va poniendo las cosas en su sitio. Además, lo acusan del impuesto al emperador romano. ¿Vas a pagar o no vas a pagar? Entonces fíjense, cómo el Señor, como a cualquiera de nosotros, que se va encontrando con la trama, con las relaciones, con las situaciones, con los problemas, a todo el Señor a esto le va dando respuesta. Eso es reino de Dios. Predica el mandamiento más importante. ¿Y qué capacidad para hacer una síntesis de lo que verdaderamente es esencial? Las dos caras de una misma moneda, el amor a Dios y al prójimo. Estando allí en el templo, vamos por ahí en el capítulo 12, observa la actitud de la mujer pobre, una viuda, y también observa que los ricos echan mucho.
esta viuda discreta echa todo cuanto tenía para vivir. Y como es un observador de la vida, a partir de esa realidad, llama a los discípulos y les dice, miren esta lección. Qué interesante esto. Desde el templo observa la vida de los pobres, representados en esta viuda. Observa además la grandiosidad del templo, cuando dice, de esto no quedará piedra sobre piedra. Entonces fíjense, todo en Jesús es la vida, que es una itinerancia, que está tejida de encuentros, de situaciones, pero a todo le va haciendo lectura. Y ya entramos a esas escenas que son las de la pasión, muy bellas en el Evangelio de Marcos, cuando experimenta la traición y la negación, instituye la Eucaristía, tomen, esto es mi cuerpo, tómenlo, esto soy yo, esta es mi manera de ser, entregarme. Y así Jesús entrega su cuerpo allí, pero no olvidemos que ya lo ha entregado en esos lugares que ha recorrido, Cafarnaúm, Galilea, Betsaida, Gerasa, Tiro y Sidón, Betania, aunque no está en el Evangelio de Marcos esta referencia, Jericó, Caná tampoco está en Marcos, pero son lugares a donde Jesús ha llevado su cuerpo y lo ha entregado, sobre todo en contacto con la gente. Se dio a la gente. Llegamos a Getsemaní, ese momento donde hay un gesto o una actitud profundamente humana. El Evangelio dice Marcos que sintió miedo y angustia y que dijo incluso, me muero de tristeza, esta tristeza está generando en mí la muerte. Y allí se siente él solo, 3 amigos que ahora duermen, afloran las emociones. Jesús no es un erudito frío y distante, sino una persona de carne y hueso. Sintió miedo ante la inminente muerte. Ese maestro que había sido ecuánime, sereno, que supo manejar las situaciones, aquí en Getsemaní vive ahora un drama, unas emociones, enfrenta lo inevitable, que es también parte de la vida. Jesús vivió después el drama de la pasión, fue arrestado, vivió un interrogatorio, la sentencia, se burlaron de él. Y llega así al Gólgota, que es el lugar de la muerte. Entonces, con ese Jesús que camina con los discípulos, llegamos al Gólgota, al lugar del Gólgota. Y allí ya vamos viendo entonces claramente quién es Jesús. Ya lo hemos visto, pero ahora más, también el crucificado. Experimentó allí la soledad, el abandono incluso de Dios. Jesús murió y murió realmente. Según Marcos, fue crucificado a las 9 de la mañana, el cielo se oscureció a mediodía y murió alrededor de las 3 de la tarde. Todo es concreto. Esto es lo que se llama el escándalo de la concreción. Hasta la hora de su muerte incluso quedó registrada. Y ese Jesús resucitó. Capítulo 16 de Marcos. La resurrección no es entonces un apéndice de la vida. Como quien dice, todo terminó chévere. No, es el inicio. Ubicado al final, pero es el inicio de todo. Jesús es el Hijo de Dios vivo. El Cristo, humano, demasiado humano. El que tenía que venir al mundo, el que vino, lo pisó. En 3 escenarios. La Galilea, que recorrió, el camino que lo llevaba de Galilea hacia Jerusalén, que es donde todo tiene cumplimiento. Vivió en lugares cerrados, como el templo, la sinagoga, digamos que tuvo contacto con lugares cerrados, el templo, la sinagoga, el aula del Sanedrín, la sede del tribunal romano, las casas, pero también en lugares abiertos, el desierto, el mar, el camino, la montaña, el Gólgota, Galilea. A partir de allí entendemos entonces qué es ser discípulos de ese Jesús, el de los evangelios. Ser discípulos es simplemente seguir el mismo camino de Él por un mundo que hay que recorrer en itinerancia, conscientes de la propia identidad y siempre entregados a los demás. El Evangelio de Marcos es fascinante, podríamos decir que es todo un proyecto existencial. Léelo.
No te contentes con estas palabras, con estos comentarios. Es más importante que tú tomes esos 16 capítulos y los leas saboreando desde allí lo que es ser discípulo de ese Jesús que Marcos tuvo el ingenio de presentarnos. Muchas gracias, buenas noches y los invito a que sigan animados en este mes septembrino tan bíblico. Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad, regalo de Jesús, divina humanidad.